Este programa llega gracias a WN Store. Viste rápido, viste elegante. Tigal Group, construyendo marcas. Espacio, especialización creativa. Hola, ¿qué tal amigos de Toca y Pasa? Bienvenidos a una nueva edición. Estamos con Pablo Pese, colega uruguayo, que gentilmente ha accedido a la entrevista. Vamos a hablar de, entre otros temas, por supuesto, ya estamos cerca del partido por eliminatorias entre Perú y Uruguay, vital para la selección peruana porque está última en la clasificatoria con solo 3 puntos. Y dirige Jorge Fossati, uruguayo, que conoce muy bien Pablo seguramente. Pablo, bienvenido a Perú, ¿cómo estás? Hola, un gusto para mí que me hayan convocado para charlar un poquito de fútbol y bueno, en la previa de este partido tan importante, tanto para Perú como para Uruguay, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Sé que son una selección muy fuerte, que a nivel de eliminatorios están peleando en la parte de arriba de la tabla, mientras que Perú es último, le ha ido muy mal a Perú, primero con Reynoso, no ha encontrado el rumbo Jorge Fossati que todos esperaban tener alguna respuesta, sobre todo en Copa América, y en la última fecha doble solo consiguió un punto, ¿no? De 6 contra Colombia y después contra Ecuador. ¿Qué expectativas o cómo sienten ustedes, cómo ven este partido? ¿Es fácil para Uruguay? Bueno, en realidad, el otro día justo un colega de ustedes me comentaba si Uruguay llegaba con confianza a este partido. Y yo le decía justamente que capaz que confianza o confiado no es la palabra, sino al contrario, casi que necesitado, te diría, de conseguir los 3 puntos. Teniendo en cuenta sobre todo que, bueno, que Uruguay viene de una doble fecha en la que tampoco pudo ganar, porque empató los dos partidos y porque no hizo ni un gol. Es cierto que fue en un contexto distinto porque, bueno, en el primer partido se dio algo especial como fue el retiro de la selección de Luis Suárez y después la doble fecha en general tuvo muchas bajas. De todas maneras, no mostró un buen fútbol. Entonces yo creo que esta doble fecha está casi que obligado a conseguir, no sé si los 6, pero por lo menos 4 puntos. Y yo creo bueno, ir a ganar a Perú es una posibilidad. Es una plaza Lima en la que, bueno, en la que la Celeste puede dar pelea. No tiene, por supuesto que no tiene los 3 puntos asegurados, pero eh, como te decía, es una posibilidad de ir a buscarlos e ir a ganarlos como ya hizo en algún momento. Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, que va a tener un poderío mayor al de las últimas fechas porque recupera jugadores y eso le da otra confianza al plantel. Así es, ¿qué argumentos tiene Uruguay para poder lograr una victoria y salir airoso de Lima con 3 puntos? Bueno, a ver, en materia de futbolistas, como te decía, recuperó mucho potencial, porque, bueno, por ejemplo, respecto a lo que fueron los partidos de la doble fecha anterior, sin ir más lejos, bueno, está el caso de Darwin Núñez, que regresa, que es clave, porque es el delantero titular, el 9 titular que tiene Marcelo Bielsa, va a volver a contar con Federico Valverde, con Nicolás de la Cruz. Eh, Se mantienen afuera jugadores como José María Jiménez y Matías Olivera, que van a poder volver contra Ecuador, pero de todas maneras creo que va a poder conformar un equipo bastante similar al titular o al que se podría decir que es titular, sobre todo de mitad de cancha para adelante, porque de mitad de cancha para atrás, en la defensa más que nada, tiene varias bajas. Tiene varias bajas, entonces eso podría llevar a que plantee una defensa un tanto alternativa.
viéndolo así por arriba, teniendo en cuenta que hoy se dio a conocer la lista de convocados, Uruguay tiene confirmado a Rochet en el arco y a Nathan Nández en el lateral derecho. Pero después solamente tiene dos zagueros habilitados, que son Santiago Bueno y el juvenil Santiago Mourinho. Entonces, todo apunta a que vayan a ser los titulares porque los otros dos son José María Jiménez y Matías Olivera, que no van a poder jugar contra Perú porque tienen todavía una fecha más de suspensión. Y en el lateral izquierdo, el único lateral izquierdo que convocó es Marcelo Sarachi. Entonces todo apunta a que ellos cuatro irían en la defensa. Ya de mitad de cancha para adelante, sí, se parece un poco más al Uruguay titular, teniendo en cuenta capaz que la falta, bueno, de Bentancur, que también tiene que cumplir todavía un par de fechas más, pero yo creo que esos son, en lo futbolístico, esos son los principales argumentos que tiene Uruguay para ir a buscar los 3 puntos a Lima. Cómo cayó la noticia de Darwin Núñez que va a jugar? Porque Bueno, sabemos que está suspendido. ¿Cómo fue esa sí, bomba? exacto. En realidad cayó muy bien, o sea, cayó en un momento peculiar, porque horas antes había estallado la bomba de las declaraciones de Luis Suárez y en el medio de tanta polémica, de tanta ida y vuelta, apareció esta noticia muy positiva para Marcelo Bielsa, por supuesto, y para todo Uruguay, porque significa recuperar al 9 titular porque es realmente el titular. Incluso lo fue cuando todavía estaba Luis Suárez, porque tanto en partidos de eliminatorias como en la Copa América, el que arrancó fue Darwin Núñez. Luis Suárez siempre lo hizo desde el banco. Entonces yo creo que es muy importante. Obviamente hay que tener en cuenta que este regreso hay que tomarlo con pinzas porque en cualquier momento puede volver a estar suspendido porque lo que hizo el TAS fue permitirle parcialmente el regreso a la selección, él va a poder estar en esta doble fecha, pero mientras tanto sigue el proceso de análisis de la situación. ¿Esto qué implica? Que Darwin Núñez cumplió 2 partidos de los 5 que tiene, pero todavía le quedan 3. Ahí lo que resta saber es si esos 3 los va a tener que cumplir más adelante o si se le reduce la pena y cumple uno, o si directamente ya con los 2 que cumplió basta y no tiene que perderse más encuentros. Hubo un tema político aquí porque en Perú se habla mucho del tema, incluso molestó de alguna forma a Jorge Fossati por el peso que tiene la dirigencia de Uruguay, Conmebol, en FIFA. Este es un tema que lo ve el TAS, pero de todas maneras hubo una ayuda para que Darwin Núñez pueda estar presente en estos compromisos, sobre todo contra Perú. Te digo esto porque aquí ha afectado, porque sabemos la dimensión, la categoría que tiene este delantero que juega en Europa. Ujú. ¿Cómo lo vieron ustedes? Claro, para ustedes es una buena noticia, pero para Perú no. Claro, sí, sí, no, bueno, me imagino, y ya leí también algunas declaraciones que ha recogido la prensa peruana en los últimos días bueno, sobre la molestia que hubo, sobre todo de Jorge Fossati, por el hecho de que, bueno, de que Darwin Núñez esté. Por supuesto, para cualquier entrenador no es lo mismo enfrentar a un equipo con su goleador que hacerlo sin su goleador. Pero bueno, yo creo, a ver, desde nuestro punto de vista acá en Uruguay, eh, la realidad es que cayó bien, no se ahondó demasiado en si había o no temas políticos, porque lo cierto es que bueno, que a Uruguay, como te digo, le cayó bien la situación, pero no sé cuánto hay ahí de temas políticos o no. Eh, yo creo bueno, ya teniendo en cuenta que fue el TAS el que funcionó de intermediario, digamos, uno quiere creer que justamente es algo más neutral y es una decisión, bueno, que fue estudiada, evaluada y que por algo se toma y no creo que sea nada ni contra Perú, ni contra Ecuador, ni porque Ecuador también podría sentirse damnificado, pero no creo que sea nada contra alguna selección puntual. De hecho, sin ir más lejos, eh, esto podría incluso a Uruguay hacer que Darwin Núñez, por ejemplo, pueda perderse otros partidos, como por ejemplo podría ser la próxima doble fecha contra Colombia y Brasil, que son rivales
por llamarlos de una manera, directos que tiene Uruguay en la clasificación. Entonces yo no sé hasta qué punto es algo bueno, que político, sino que, bueno, Uruguay lo toma, lo aprovecha, pero sabiendo que en algún momento en el futuro lo puede llegar incluso a complicar, entre comillas. Julito, Pablo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros en Toque y Pasa. ¿Qué es lo que se habla de la selección de Jorge Fossati allá en Uruguay, en el país oriental, con respecto a la poca calidad y calidad de jugadores que no tenemos hoy en Europa como en otros tiempos, que teníamos a Paolo, a Pizarro, a Farfán, entre otros? La poca cantidad de jugadores en Europa y sobre todo la poca cantidad de goles que tiene Perú en esta eliminatoria. Es un equipo muy pobre en materia ofensiva. Sí, se ha hablado mucho de esto como un factor importante para que Uruguay pueda llevarse los 3 puntos de Lima. Bueno, en realidad acá lo que más ha llamado la atención de alguna manera es lo bajo que está en la tabla Perú, porque de un tiempo a esta parte, vos mismo lo decías recién, ha sido una selección que ha peleado, que se ha metido en repechajes, incluso en mundiales, y que ha tenido también un proceso que no le ha salido bien, entre comillas, que arrancó con un técnico que pasó a otro, pero que no ha podido agarrarle la mano. Y más que verlo de la forma negativa, sorprende un poco. Sorprende sobre todo por el hecho, bueno, justamente como decías, por lo que ha sido Perú de un tiempo a esta parte y lo que ha significado el fútbol peruano o la selección peruana en las eliminatorias. Es cierto que bueno, que por ahí le falta algún peso como tuvo en otros momentos. Vos mencionabas a Guerrero, Farfán, Pizarro, no sé, Vargas, hubo muchos jugadores en Perú bueno, que hoy capaz que no están. Ay, sí, por supuesto, porque están los Advíncula, están los Renato Tapia, que bueno, que si no estoy equivocado no va a estar esta doble fecha, los Lapadula, que tampoco va a poder estar. Entonces yo creo que se le han dado muchas cosas a Perú en contra, bueno, que también lo han llevado a vivir el momento que vive hoy. Sin ir más lejos, vos fíjate que la doble fecha esta que le toca a Perú justo es Uruguay-Brasil, es una doble fecha complicada. Hay muchos factores también que juegan en eso. Bueno, creo que Jorge Fossati tiene en su idiosincrasia una manera bueno, primero que nada, de conocer el fútbol peruano, por lo que ya hizo ahí a nivel de clubes, y también por otro lado, porque bueno, porque yo creo que es un entrenador que puede darle esa vuelta de tuerca que necesita a la selección, pero que no ha podido conseguirla hasta el momento. Sí, sobre todo la experiencia que tuvo Jorge Fossati en el país oriental en su momento como entrenador y ahora con Universitario, que bueno, viene de salir campeón la temporada pasada. Eh, Cuéntame un poquito, allá en esta fecha doble, ¿se ve más el tema de, ok, llevarse mínimo 4 puntos, es cierto, Ujú. pero se ha hablado mucho del rendimiento de la última fecha doble? ¿Qué es lo que se espera de este equipo de Uruguay para plantarse con Perú? ¿Tomar mayor la posesión de balón, ser un equipo más protagonista, más allá de las ausencias que son vitales? ¿A qué se le está reclamando por este tiempo a Marcelo Bielsa después de lo que significó también su participación en la Copa América? Sí, justamente eso, el protagonismo, el ser protagonista, y sobre todo ser incisivo en el área rival. A Uruguay le pasó no tanto contra Venezuela, porque contra Venezuela incluso el propio Bielsa admitió que Venezuela lo dominó a Uruguay, porque fue la verdad, lo dominó, tuvo las chances más claras, pero contra Paraguay le pasó algo que tuvo mucho de la pelota, tuvo mucho, mucho de la pelota, pero no pudo ser profundo al momento de llegar al área rival, de definir. Es cierto que ese partido contra Paraguay, Luis Suárez pone una pelota contra el palo, luego creo que a Brian Rodríguez es que le sacan una buena tajada del arquero paraguayo, pero le faltó un poco esa profundidad que había tenido en otros encuentros. Repito, también lo que le faltó fue una buena cantidad de jugadores que por distintos motivos no pudieron estar, ya sea por lesiones o bueno, o mismo por suspensiones. Pero yo creo que en la última conferencia que dio Marcelo Bielsa le consultaron algo que fue muy, muy particular, que fue eh, si él sentía que a este equipo de Uruguay en esta doble fecha le había faltado su ADN, el ADN ese que había tenido en fechas anteriores, que lo llevaron, por ejemplo, a ganar en la Bombonera Argentina, en el Centenario a Brasil, que hacía mucho no se le ganaba,
Y bueno, y un poco ahí como que a su estilo, Bielsa casi que de alguna manera, casi que admitió que sí, que capaz que le faltó un poco de eso a su equipo. Pero bueno, hay una realidad que para mí puede llegar a jugar, que es la diferencia de plantel respecto a lo que fue la doble fecha anterior con esta doble fecha. Ahí vuelven, como te decía, muchos jugadores titulares, mucha calidad de mitad de cancha hacia adelante, y eso yo creo que puede influenciar a que capaz que no se ataque más, pero sí que se ataque mejor con jugadores más incisivos con pases profundos, con un delantero como Darwin Núñez que no da pelota por perdida. Yo creo que esa es la clave, que Uruguay no ataque más, sino que ataque mejor que como lo hizo en la doble fecha anterior donde no pudo hacer un gol. Angelito. Pablo, hay un tema que ha sacudido Uruguay con las declaraciones fuertes de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa. Ujú. Seguramente esto, no sé si ha golpeado en la interna de la selección, pero quería saber desde tu óptica cómo es él con los periodistas, con los hombres de prensa. Es amable, es reservado, los ignora? ¿Cómo asumen ustedes el trabajo de él? ¿Cómo, o sea, a ver, si me dejo entender, más allá de su trabajo como entrenador, cómo Sí. es la relación Bielsa-periodistas allá en Uruguay? Mirá, respecto a ese punto en específico, a la relación de Bielsa con los periodistas, es un tanto particular porque es algo que él ya lleva adelante desde hace muchos, muchos años, que es el hecho de que no da entrevistas, por ejemplo, mano a mano. Eh, Él cuando habla, da conferencias de prensa. Esas conferencias de prensa suelen dejar muchas cosas porque muchas veces lo que ocurre es que los periodistas le hacen una consulta y él a veces empieza a contestar por ese lado, pero luego se va a otras. De hecho, sin ir más lejos, la última conferencia de prensa que dio fue una de las más significativas porque se lo vio cómodo, se lo vio hasta un tanto, por llamarlo de alguna manera, risueño, con estadísticas, por llamarlo de alguna manera también casi que buena onda respecto a lo que es en algunas ocasiones que es un tanto frío, capaz que al momento de contestar se va derecho a lo que se le pregunta. Entonces, también la última fue una conferencia de prensa muy particular por eso mismo. Eh, pero sí, está claro que es un técnico que tiene sus características distintas a los demás, por eso mismo que te digo, porque bueno, porque solo habla en conferencias de prensa. Obviamente, a veces a los periodistas uruguayos algunas cosas les molesta. Durante mucho tiempo se habló de que, bueno, de que cuando hacía las conferencias él no miraba la cara a los periodistas, sino que miraba para abajo. Pero bueno, viste, yo qué sé, son características propias de su ser, del ser humano también, que va más allá del entrenador, bueno, las que hay que respetar, por supuesto. Eh, pero yo creo que en realidad él siempre ha sido de alguna manera respetuoso con el trabajo de la prensa y bueno, y como te decía, justamente estas declaraciones habían llegado en el momento en el que precisamente había dado una de las conferencias más, nosotros acá mencionamos que era una conferencia íntima, porque fue casi íntima en el sentido de cómo se manejó él, cómo habló él, cómo trató a la prensa. Entonces, bueno, fue una de las particularidades que tuvo el último contacto que tuvimos con Marcelo Bielsa. A ver, dos últimas de mi parte. De alguna manera partió en dos el mundo futbolístico en Uruguay. Algunos están con Luis Suárez, otros con Marcelo Bielsa, o eso es simplemente una ilusión. Bueno, en realidad, a ver, partió en dos, si se quiere, de alguna manera, a la opinión pública. Al fútbol en general, yo creo que no, porque, a ver, desde mi punto de vista, no es blanco o negro, no es Suárez o Bielsa. Yo creo que hay algunos matices en los que hay que reparar de lo que hizo o opina cada uno de las partes, pero que bueno, que obviamente no me compete a mí ni a nadie definirlo porque es un tema interno de la selección uruguaya.
Dentro de la selección uruguaya, yo creo que sí hay una unanimidad en que hubo cosas que molestaron, porque de hecho los propios compañeros del Luis Suárez salieron a hablar y a apoyar lo que dijo Suárez, atendiendo también a que esto se iba a tener que hablar. Y de hecho, por estas horas se estaba gestionando una reunión entre los capitanes, el cuerpo técnico y los altos mandos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. eh, porque justamente la AUF decidió que cuando llegaran los jugadores a Uruguay para sumarse a la convocatoria, solamente 5 iban a hablar, que son los 5 capitanes que tiene Uruguay hoy en día. Y cada uno de ellos habló y apoyó las palabras de Luis Suárez, pero siempre haciendo la diferencia de que, bueno, de que esto que dijo Luis Suárez es cierto, pero vamos a tener que hablarlo en la interna, nosotros con nuestros compañeros y nosotros con el cuerpo técnico, y vamos a tener que hablar justamente también porque, bueno, porque hay todo un proceso futbolístico y deportivo que hay que seguir adelante, ¿verdad? Marcelo Bielsa no va a dejar de ser el entrenador de la selección uruguaya, entonces, bueno, lo mejor es una charla, que cada uno plantee sus diferencias y bueno, y que a partir de ahí se siga hacia adelante en busca del objetivo deportivo que es la clasificación al Mundial. Y con esta termino. Uruguay tiene a un compatriota en la selección peruana, que es Jorge Fossati, que está prácticamente desahuciado en las eliminatorias. Si pierde Jorge Fossati con Uruguay, le darán el puntillazo final para prácticamente quedar muerto en las eliminatorias. ¿Lo ven así? ¿Lo podrían despedir a Jorge Fossati y a Perú de estas eliminatorias y de ese sueño mundialista? Bueno, en realidad, a ver, no sé si soy o si estamos en Uruguay, como es, si somos los indicados para definir eso. Sí, sí he sabido que, bueno, que Fossati lleva un proceso en el que no ha podido conseguir los resultados que seguramente esperaba, que Uruguay va a plantarse para ir a buscar los 3 puntos. Bueno, de ahí a que la Federación Peruana decida cesarlo por un mal resultado con Uruguay, bueno, ya sería una decisión de la Federación Peruana, por supuesto. Eh, pero Uruguay va a hacer su partido, va a ir en busca de los 3 puntos en caso de poder conseguirlos. Y bueno, y lo que pase con el entrenador o con el futuro de la selección peruana, creo que ya queda más a un costado, porque bueno, porque como te digo, porque lo principal acá es que la selección uruguaya piense en la selección uruguaya. Sí, una De acuerdo, última Pablo. No de sé mi si Julio tiene nada parte, más. sí, una última de mi parte, Angelito, es ¿qué se habla allá en Uruguay de Perú? ¿Qué jugadores se pueden conocer? ¿Qué jugadores o por dónde lo orienta la prensa uruguaya en el análisis que puede hacer de la blanquirroja? Cuéntame, ya que no hay mucha diversidad de jugadores en el extranjero, me dijiste algunos que van a estar en la ausencia, como Tapia y La Padula, pero ¿se conoce un poquito más? Bueno, en realidad, acá hay una realidad que es que ayer se disputó el clásico del fútbol uruguayo, Nacional y Peñarol. Entonces, justo esta semana que pasó, se vio totalmente copada por ese tema. A partir de esta semana, a partir de hoy, de mañana, ya creo que empieza a insertarse un poco más el tema de la selección uruguaya, y eso también va a llevar un poco el análisis de Perú. De todas maneras, bueno, yo creo que en Uruguay se hace mucho hincapié, pero en general, no es solo con la selección peruana, en general se hace mucho más hincapié en la selección propia que en la rival. Eh, yo creo que ahí también va un poco en la idiosincrasia de nuestro fútbol, teniendo en cuenta de que a Uruguay siempre se le exige más de lo que se teme del rival. Entonces yo creo que va un poco por ahí, y por eso mismo es que se analiza más qué puede hacer Uruguay a qué puede hacer el rival. De hecho, lo mismo pasa.
de cara al partido contra Ecuador, y de hecho lo mismo pasó de cara a los partidos contra Paraguay y contra Venezuela. Capaz que el de Paraguay se investigó un poco más teniendo en cuenta que venía justo un nuevo entrenador, qué características podía tener, el plantel y el propio juego del técnico nuevo con Gustavo Alfaro, pero en general, como te digo, en general en Uruguay se suelen centrar más en qué puede hacer Uruguay, en qué falló Uruguay, en qué puede mejorar Uruguay, a qué es lo más destacado que tiene la selección rival, que en este caso es Perú. Sin duda alguna que la selección, los jugadores, el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa estará analizando con qué rival se va a enfrentar el próximo viernes. Carito. Pablo, te agradecemos mucho por tu tiempo, gracias por los conceptos, las ideas y también participar con nosotros de este diálogo. Te mandamos un abrazo, éxitos, cualquier cosa, nosotros también estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la participación, por los minutos. Bueno, muy, muy cómodo, la verdad, en la charla, así que bueno, les agradezco por tenerme en cuenta y estamos en contacto. Listo, Pablo, abrazo. Este programa llega gracias a WN Store. Viste rápido, viste elegante. Diga Groot, construyendo marcas. Espacio, especialización creativa.